Institución Educativa Privada Santiago Antunes de Mayolo de Ancón. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Nuestro aprendizaje es basado en la investigación. Nuestro título es Los animales en peligro de extinción en el Perú y una encuesta en Ancón en 2021. Los autores estudiantes son del primer grado de secundaria. Los integrantes son Coordinadora Graciano Bustamante Salet, Guamani Cuña Fiorella, Tomás Diestre Rodrigo, Pisfil Hernández Augusto y Cifuentes Vargas Yair. Profesores asesores, el Dr. Oscar Palomino Caballero y la Dra. Rocío Hurtado Monge. Capítulo 1. Plantear el tema de investigación. Justificación y preguntas problemáticas. Marco teórico de la investigación. Matriz de consistencia de la investigación. Metodología de la investigación. Resumen, el primer capítulo consiste en plantear el tema de estudio en el cual justificamos la investigación respondiendo a las preguntas: ¿qué investigar? ¿Por qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿A quién investigar? Luego desarrollamos un breve marco teórico mediante conceptos y definiciones de las variables estudiadas. También presentamos problemas, objetivos, hipótesis y variables en estudio. El segundo capítulo trata de análisis de datos existentes. Producimos gráficos de datos existentes y producimos gráficos estadísticos a partir de textos y videos. El tercer capítulo comprende el desarrollo de la investigación por encuesta. Tabulamos, graficamos e interpretamos la encuesta. El capítulo cuarto presentamos las conclusiones y sugerencias. Para poder terminar el presente informe, los estudiantes hacemos una evaluación de nuestras competencias. Número 1. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Número 2. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Número 3. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Abstract. The first chapter consists of raising the subject of study, in which we justify the investigation. When we read the question, what investigate, why investigate, who to investigate, then we develop a very theoretical framework through concept and definition of variables studied. We also present problem, objective, hypothesis, and variables under study. The second chapter deals with the analysis of existing data. We reproduce graph of existing data and produce statistical graph from text and videos. The third chapter includes the below observed research. We tabulate, graph, and interpret the observed. In the fourth chapter, we present the conclusion and suggestions. To finish this report, the students make an evaluation of the 1. Solve a problem of data management and uncertainty. 2. It unfolds in virtual environment generated by ICT. 3. Manage your learning autonomously. Justificación. ¿Qué es la extinción? ¿Por qué se da la extinción? Es la desaparición definitiva de alguna especie animal o vegetal sobre nuestro planeta. Es un proceso irreversible. Hace millones y miles de años se produjeron extinciones por causas naturales, pero en las últimas centurias se han acelerado por la acción directa o indirecta del hombre. La explotación de los suelos, la caza de animales, cambio climático, la contaminación y las especies invasoras son las 5 causas de un declive sin precedentes de nuestra diversidad de flora y fauna. ¿Qué teorías hay sobre la extinción? ¿Qué sufrimiento causa la extinción? ¿Se puede frenar esta masiva pérdida de biodiversidad? ¿Qué especies se han extinguido en los últimos meses? ¿Cuáles se encuentran al límite y podrían desaparecer en 2021? Al extinguirse una especie, se ve alterado todo un ecosistema completo, y eso trae consigo la falta de balance en la proliferación de otras especies o no existentes, que sean plantas, animales o ambos. ¿Qué datos estadísticos tenemos? ¿Para qué investigamos la extinción? Según datos de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción, lo que supone el 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Al investigar las causas del peligro de la extinción en los animales en el Perú, se pueden tomar medidas preventivas para evitar la extinción de toda una especie, porque esto afectaría a su ecosistema, lo cual trae consigo a más peligros para otras especies y el medio ambiente. Motivos del estudiante. Los animales están extinguiéndose mayormente por la culpa de los humanos. Las personas no tomaron este tema como deberían.
Fue elegido porque nos interesa saber más sobre la extinción de los animales, ya que ellos están desapareciendo mayormente por la caza ilegal y la venta de sus pieles. Por eso nosotros queremos concientizar a las personas para que tomen mejores decisiones sobre este tema. Problema de investigación. Problema general. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en extinción en el Perú y en el mundo? ¿Cuáles son los animales en extinción en Ancón? ¿Cómo prevenir la extinción de los animales? Problema específico 1. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en peligro de extinción en el Perú y en el mundo? Problema específico 2. ¿Cómo prevenir la extinción de los animales en Ancón? Problema específico 3. ¿Cómo prevenir la extinción de los animales? Problemas de investigación. Problema general. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en extinción en el Perú y en el mundo? ¿Cuáles son los animales en extinción en Ancón? ¿Cómo prevenir la extinción de los animales? Problema específico 1. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en peligro de extinción en el Perú y en el mundo? Problema específico 2. ¿Cómo prevenir la extinción de los animales en Ancón? Problema específico 3. ¿Cómo prevenir la extinción de los animales? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Recolectar y analizar información estadística sobre los animales en extinción en el Perú y en el mundo. Determinar los animales en peligro de extinción en Ancón y prevenir su extinción. Objetivo específico 1. Recopilar y analizar datos existentes sobre los animales en peligro de extinción en el Perú y en el mundo. Objetivo específico 2. Recopilar y analizar datos existentes sobre los animales en peligro de extinción en Ancón. Objetivo específico 3. Prevenir la extinción de los animales recopilando información sobre las principales fuentes de amenaza. (1.3) Matriz de consistencia de la investigación. 1.3.4 Variables y preguntas. Variable 1. Animales en peligro de extinguirse en el Perú y en el mundo. Variable 2. Prevención de los animales en peligro de extinción en el 2021. Variables a estudiar en Internet. Estadísticas de los animales en peligro de extinción en el mundo. Variable a estudiar en Internet o en encuesta. Actividades que impulsen la correcta prevención de los animales. Preguntas de la encuesta a los estudiantes. Número 1. El sexo. Número 2. Edad. Número 3. El grado. Número 4. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en peligro de extinción en el Perú y en el mundo? Número 5. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los animales en extinción en el Perú y en el mundo en época de pandemia? Número 6. ¿Cuáles son los animales en extinción en Ancón? Número 7. ¿Cómo prevenir la extinción de los animales? Metodología. Enfoque cuantitativo. Diseño. No experimental. Población. Todas las personas de Ancón. Análisis estadístico descriptivo. Univariado y variado. Software estadístico. Microsoft Excel. Muestra. Por conveniencia. No probabilístico. Las personas que pueden ser estudiantes, padres de familia y profesores accesibles por formulario Google. Capítulo 2. Análisis de información relacionada al tema. 2.1. Reproducción de información. 2.2. Producción de información. 2.3. Análisis univariado de variable cualitativa. 2.4. Análisis univariado de variable cuantitativa. 2.5. Análisis bivariado de variable cualitativa. 2.6. Análisis bivariado de variable cuantitativa. 2.6. Análisis bivariado de variable cuantitativa. 4. Análisis de datos gráfico a gráfico por la estudiante Garacino Bustamante Sala Antonella. Gráfico 1. En este gráfico podemos ver la cantidad de especies en la NOM, que es la norma oficial de México, desde el año 1994 hasta el 2010. Y de esto podemos concluir que en el 2010 en México hay más especies en peligro de extinción, que son a 2.631 especies, que equivale al 35%, y en el año 1994 fue donde había menos cantidad de especies en peligro de extinción en la NOM,
que representaba 2.421 especies, que equivale al 32%. Y de este gráfico pudimos hacer un gráfico de barras a base de una tabla estadística. Gráfico número 2. La diversidad de fauna en el Perú en el 2014, los números de especies. Los que son conocidas en el mundo y los que son conocidas solamente en el Perú. De los tipos de animales en el Perú, en el 2014, los tipos de especies menos conocidos en el mundo son los mamíferos, con 4.361 especies, que representa el 9%, y los más conocidos en el mundo son los peces, con 27.977 especies, que representan un 60%. Y en el Perú, los menos conocidos son los mamíferos, con 523 especies, que representa un 10%, y los más conocidos son los peces, que tienen 2.134 especies, con la representación de un 42%. En este gráfico podemos ver la cantidad de vertebrados que están en peligro de extinción. Y de este gráfico podemos concluir que de los 3 tipos de especies de vertebrados que nos muestran a la derecha, el mayor porcentaje en peligro de extinguirse son las aves, que llegan a equivaler al 55%, y el menor son los reptiles, que representan un 22%. 4 análisis de datos de texto a pictograma por la estudiante Graciela Bustamante Salantonela. Pictograma número 1. La probabilidad de extinción en el estado silvestre. Nuestro texto dice que de las 3 especies, en peligro crítico, el tamaño de la población se estima en menos de 250 individuos ya maduros, y el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción del estado silvestre es de por lo menos el 50% dentro de 10 años, 3 generaciones, es decir, un riesgo extremadamente alto en la extinción. Las especies en peligro, el tamaño de la población se estima en menos de 2.500 individuos maduros, y el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado silvestre es de por lo menos un 20% dentro de 20 años, o 5 generaciones, es decir, un riesgo muy alto en la extinción. En las especies vulnerables, el tamaño de la población se estima en menos de 10.000 individuos maduros, una población muy pequeña o restringida. Y el análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción del estado silvestre es de por lo menos el 10%, que llega a equivaler a 100 años, es decir, un riesgo extremadamente alto de extinción. Interpretación entonces, de este texto podemos sacar una tabla, y de ahí podemos hacer un gráfico. Y se puede ver que de las maneras que se puede clasificar el tamaño de la extinción de los animales, que ya son adultos, o sea, su probabilidad, la mayor probabilidad es de que los que están en vulnerables, que tienen 10.000 especies, que representan un 78%, y el menor es el peligro crítico, con 250 especies, que representa un 2%. México tiene 665 especies en peligro de extinción. Indonesia cuenta con 583 especies en riesgo. Madagascar tiene 553 especies en riesgo. La India, 542 especies en riesgo. Colombia, 540 especies en riesgo. Estados Unidos, 475. Ecuador, 436. China, 435. Brasil, 413. Y Perú, 385. Entonces, de este gráfico podemos sacar que de este texto podemos sacar que de los países que con más animales en peligro de extinguirse,
El mayor país es México, que cuenta con 665 especies, que llega a representar un 13%. Y el menor país es Perú, con 385 especies, que llega a representar un 8%. Según la CNA, los porcentajes de las especies amenazadas. Los peces un 2%, los anfibios un 4%, los reptiles un 8%, las aves un 47%, los mamíferos un 10% y la flora un 23%. Según el libro rojo, los porcentajes de las especies amenazadas, los peces un 7%, los anfibios un 2%, los reptiles un 4%, las aves un 15%, los mamíferos un 2.5% y la flora un 69%. En esta gráfica se muestran los animales y sus etapas en peligro. En ellas encontramos vulnerables, en peligro y crítico. En los vulnerables, los mamíferos 150, en las aves 190, los reptiles 30, en los anfibios 1 y los peces 50. Los que están en peligro, los mamíferos un 80, las aves 80, los reptiles 20 y los anfibios 0. Y los peces 20. Los que están críticos, los mamíferos 30, las aves 60, los reptiles 20, los anfibios 0 y los peces 20. Según las causas de la extinción de los animales, en cambio del ambiente, cacería, las tortugas un 0%, las ballenas azul un 2%, tiburón blanco un 0% y lobo mexicano un 1%. Por cacería, tortuga un 3%, ballena azul un 3%, tiburón blanco un 2% y lobo mexicano un 0%. Por contaminación, tortugas un 0%, ballena azul un 2%, tiburón blanco un 1% y lobos mexicanos un 1%. En total, tortugas 3%, ballenas azul un 7%, tiburón blanco 3% y lobos mexicanos un 2%. Países con número de especies amenazadas en 2015. En mayor tenemos a Ecuador, que son 2.312, y en Brasil, que es la minoría, que son 967. Animales en extinción, los mamíferos son 32, plantas 70, la minoría. Total 330. Cuatro análisis de datos de texto a pictograma por la estudiante Guamaní Cuña Fiorella Valentina. ¿Cuántos animales hay en peligro de extinción? Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción, lo que supone el 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Pero estos datos solo incluyen a los animales vertebrados, conocidos, y aumentan cuando se extienden al conjunto de las especies vulnerables. Aquellas que sin considerarse en peligro de extinción pueden entrar en esta categoría al haber sufrido un declive de la población o una pérdida de hábitats considerable. De este texto podemos sacar que hay 25% de mamíferos y anfibios que se están extinguiendo, 34% de peces y 20% de reptiles y 11% de aves que se están extinguiendo. Este texto fue sacado de National Geographic. Pictograma 3. Si nos fijamos en el grupo principal de países, vemos que el grupo taxónico más amenazado es el de las plantas, con el 50,4%. Más atrás se ubican el de los peces con el 11,1% y el de los otros invertebrados con el 10,4%. Los anfibios se encuentran en el cuarto lugar con el 6,8%. Los mamíferos en el quinto lugar con el 6,7% y las aves en el sexto lugar con el 6,6%. Los reptiles con un 4,1% de las especies amenazadas y los moluscos el 3,8%. De este texto podemos sacar que las especies que están siendo amenazadas por el humano
los peces con el 11,1%, invertebrados con el 10,4%, los anfibios con el 6,8%, las aves con un 6,6%, los reptiles con un 4% y los moluscos con un 3,8%. Este texto fue sacado de Ecopos Info. Pictograma 4. México es el país con mayor número de especies animales en peligro de extinción de todo el planeta, con un total de 665 especies amenazadas. De acuerdo con la base de datos de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, en total existen en el planeta 27.000 especies en peligro de extinción, cifra que representa el 27% de todas las especies de animales conocidas por el ser humano. En este contexto, México se ubica en el primer puesto, a registrar 219 especies en anfibios, 181 especies en peces, 98 reptiles, 96 mamíferos y 71 aves en la lista roja en peligro de extinción. En el segundo lugar a nivel mundial se encuentra Indonesia, con 583 especies en riesgo, seguido de Madagascar con 553 e India con 542. En la lista también aparece Colombia, en la quinta posición, con 540 especies en peligro de extinción, seguido de Estados Unidos con 475 especies, Ecuador con 436 especies, China con 435 especies, Brasil con 413 y Perú con 385 especies. De este texto podemos sacar que el país con más especies en extinción es México, con 665 especies, y el país con menos especies en extinción en la lista de los primeros 10 es Perú, con 385 especies. Este texto fue sacado de actualidad.com. 4 análisis de datos de gráfico a gráfico por el estudiante Guamaní Cuña Fela Valentina. Primer gráfico. Más de 38.500 especies están en peligro de extinción. Interpretación. De estas especies, la que tiene más probabilidades de extinguirse son los anfibios, con un 41%, y la de menos probabilidades son las aves, con un 14%. Gráfico 2. La pérdida de hábitats es una gran amenaza para la biodiversidad. Interpretación. Según la BBC, la pérdida de los hábitats ha crecido últimamente. El informe Planeta Vivo evalúa las principales causantes de la pérdida de las especies. Las aves con un 50% con la degradación de hábitats, los reptiles con un 47% con la degradación de hábitats, los mamíferos con un 46% con la degradación de hábitats y los peces con un 57% con la explotación. Este gráfico fue sacado de la fuente de BBC, Mundo Noticias. Gráfico 3. La extinción de los insectos amenaza el ecosistema. Fuente: Estatista. Interpretación. En los insectos que se están extinguiendo, el que tiene más probabilidades es la Trichoptera, con un 68%, y el de menos probabilidad son las moscas, con un 25%. Porcentaje de animales en peligro de extinción. Los anfibios, con el 40%, representan el mayor porcentaje, y las aves, con el 14%, representan el menor porcentaje. Especies en peligro de extinción por país en el 2009. Ecuador, con 2.211 especies en peligro de extinción, es la mayor cifra, y Filipinas, con 682 especies en peligro de extinción, es la menor cifra. Países con más cifras de especies amenazadas en el 2015. Ecuador, con 2.302 especies en peligro de extinción, es la mayor cifra, y China, con 967 especies en peligro de extinción, es la menor cifra. Porcentajes de especies en peligro de extinción. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, actualmente hay unas 5.200 especies en peligro de extinción, lo que supone el 25% de los mamíferos y anfibios, el 34% de los peces, el 20% de los reptiles y el 11% de las aves. Así que se puede decir que el 34% de las especies de peces es el mayor porcentaje,
y el 11% de las especies de aves es el menor porcentaje. Porcentajes de especies en peligro de extinción en el 2017. El mayor número de especies en peligro o vulnerables pertenecen a los anfibios, siendo un 40% de las especies analizadas. Este es el caso de la rana gigante de Sao Tomé, endémica de la isla africana con el mismo nombre, o la rana del lago Titicaca en Perú y Bolivia. Tras los anfibios, se pueden ver las coníferas con un 34%, los corales con un 33%, los tiburones y las rayas con un 30%, los crustáceos con un 27%, los mamíferos con un 25% y las aves con un 14%. Así que se puede decir que los anfibios con un 40% de especies en peligro de extinción es el mayor porcentaje, y las aves con un 14% de especies en peligro de extinción es el menor porcentaje. Declive de especies perdidas por la degradación de sus hábitats. En el caso de las poblaciones terrestres y de agua dulce, el informe señala que la principal causa del declive de especies es la pérdida y degradación de los hábitats, mientras que en el caso de los animales marinos la amenaza más frecuente es la sobreexplotación, por encima de las dos otras causas. Las poblaciones de agua dulce son las que han sufrido un mayor descenso, con una caída del 81%, mientras que las poblaciones terrestres han disminuido un 38% y las marinas un 36%. Así que se puede decir que el 81% de las especies de agua dulce es el mayor porcentaje, y el 36% de las especies marinas es el menor porcentaje de los animales en peligro de extinción. Gráfico 2. Tabla 2. ¿Qué animales estuvieron en peligro de extinción según años? En el año 2000 hubo extinción de los leopardos. En el año 2000 hubo extinción de caballos. En el año 2002 hubo extinción de tortugas. En el año 2003 hubo extinción de salmones. En el año 2004 hubo extinción de atunes. En el 2005 hubo extinción de ballenas. En el 2012 hubo extinción de focas. En el 2013 hubo extinción de tigres y en el 2014 hubo extinción de osos. Gráfico 3. Tabla 3. ¿Qué especies están amenazadas en el mundo? El 19.12% de especies en extinción fueron mamíferos. El 6.62% de especies en extinción fueron aves. El 28.20% de especies en extinción fueron reptiles. El 18.89% de especies en extinción fueron anfibios. El 9.97% de especies en extinción fueron peces. El 17.20% de especies en extinción fueron insectos. Gráfico 4. Interpretación 4. Del total de animales en especies amenazadas en el mundo, podemos decir que el 24% se encuentra en estado crítico de amenaza, el 71% se encuentra en estado de peligro, el 116% se encuentra en estado vulnerable, el 91% se encuentra casi amenazados. Análisis de datos, textos y pictogramas para el estudiante Augusto Pizuela Hernández. ¿Qué especies están amenazadas en el mundo? La mayor especie más amenazada son los reptiles, con un 28.20%, y la menor especie que está amenazada en el mundo son las aves, con un 6.62%. Podemos concluir que los reptiles fluctúan con el 28.20%. Son especies amenazadas por extinción en el mundo. Como también observamos que las aves, con un 6.62%, son especies amenazadas por extinción en el mundo. Asimismo, concluimos que tanto los mamíferos como los insectos, anfibios también son animales en extinción.
Debemos cuidar nuestra fauna. Pictograma 2. Podemos concluir que el mono araña es una especie con un 3% en peligro de extinción, y a una comparación del tigre de Sumatra con un 45% de extinción, ya que su piel es muy cotizada en el mercado negro. Pictograma 3. Podemos observar que el 87.97% son especies evaluadas para ver la manera de que no sean amenazadas por el cambio climático. Por tal motivo, el 87.97% de especies se ha puesto mayor importancia para que no sean dañadas, del cual estamos poniendo importancia a la supervivencia de nuestra fauna. Capítulo 3. Análisis de datos de la encuesta. Análisis univariado de variable cualitativa. Análisis univariado de variable cuantitativa. Estadística descriptiva. Medidas de datos centrales, posición y dispersión. Histograma, Pareto, polígono y ojiva. Tablas de contingencia de variable cualitativa. Análisis bivariado de variable cuantitativa. Estadística descriptiva. Número 1. Media, llamado también promedio, media aritmética o promedio aritmético, que indica el dato que mejor representa a la variable cuantitativa. La edad promedio de todos los encuestados es 2.7. Número 3. Mediana, llamado también cuartil 2, punto medio o la mitad de los datos, es decir, el 50% de los datos. Entonces, el 50% de los encuestados llega a tener hasta 12 años. La medida nos dice que hay 24 encuestados y como el 50% es la mitad, entonces son los 12 encuestados que llegan a tener hasta 12 años. 4. Moda, llamado también la clase más frecuente o el dato que está de moda. La moda de los encuestados es tener 12 años, es la edad más frecuente. Número 9. Rango, llamado también intervalo del dato mayor menos el dato menor. Como vemos, el máximo es 15 y el mínimo es 12. Y 15 menos 12 es 3 años. Luego el rango es 3 años. Histograma. A 24 alumnos que fueron encuestados sobre el que marcaran su edad, según los resultados podemos hacer una tabla donde esté el rango de clases, las edades, la frecuencia y el porcentaje. Entonces de esa tabla podemos sacar un gráfico y la interpretación de la tabla sería que de 24 encuestados nos sacamos los resultados que 13 de ellos tienen 12 años, 7 encuestados tienen de 12 a 13 años, 2 encuestados tienen de 13 a 14 años y 2 encuestados tienen de 14 a 15 años. Entonces luego sacamos la interpretación de porcentajes que se basa el gráfico, que sería que el 54% tienen hasta 12 años, el 83% tiene hasta 13 años, el 92% tiene hasta 13 años y el 100% tiene hasta 15 años. Interpretación de porcentaje. Del 100% de encuestados, el 54% tiene hasta 12 años, el 83% tiene hasta 13 años, el 92% tiene hasta 13 años y el 100% tiene hasta 15 años. 4 tablas por el estudiante Augusto Pitfield Hernández. 4. ¿Usted tiene conocimiento de las especies que están en peligro de extinción? Del total de encuestados, el 71.43% son de sexo femenino,
que están pocos informados sobre las especies en peligro de extinción. Del total de encuestados, el 80% son de sexo masculino, que están pocos informados sobre las especies en peligro de extinción. Del total de encuestados, el 28.57% son de sexo femenino, que están muy informados sobre las especies en peligro de extinción. Del total de encuestados, el 20% son de sexo masculino, que están muy informados sobre las especies en peligro de extinción. Número 5. ¿Usted cree que para el año 2050 más de 50% de las especies que hay actualmente en la Tierra se podrían extinguir? Del total de encuestados, el 51.14% son de sexo femenino que sí piensan que en el año 2050 las especies se podrían extinguir. Del total de encuestados, el 80% son de sexo masculino, que sí piensan que en el año 2050 las especies se podrían extinguir. Del total de encuestados, el 42.86% son de sexo femenino, que no saben que en el año 2050 las especies se podrían extinguir. Del total de encuestados, el 20% son de sexo masculino, que no saben que en el año 2050 las especies se podrían extinguir. 6. ¿Usted conoce las causas por las cuales los animales se están extinguiendo? Del total de encuestados, el 21.43% son de sexo femenino, que no conoce las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. Del total de encuestados, el 0% son de sexo masculino, que no conocen las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. Del total de encuestados, el 57.14% son de sexo femenino, que sí conocen las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. Del total de encuestados, el 80% son de sexo masculino, que sí conocen las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. Del total de encuestados, el 21.43% son de sexo femenino, que no saben conocer las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. Del total de encuestados, el 20% son de sexo masculino, que no saben conocer las causas por las cuales los animales se están extinguiendo. 7. ¿Cree que es correcta la caza furtiva? De los encuestados, en los que respondieron el 80% de los hombres, a diferencia del 71% de las mujeres, y los que respondieron el 29%, que son mujeres, a diferencia del 20%, que son hombres. ¿Crees que si la humanidad desapareciera, los animales estarían viviendo de una mejor manera? La base de datos dice lo siguiente. Los femeninos respondieron no un 21% y los masculinos un 20%. Los femeninos respondieron sí un 57% y los masculinos un 50%. Los femeninos respondieron no sé, un 21% y los masculinos un 30%. ¿Qué sería mejor para una especie en peligro de extinción? Según la base de datos dice lo siguiente. ¿Sabes qué animales se están extinguiendo recientemente? De la base de datos se puede decir en la naturaleza. Los femeninos todos los encuestados, un 21%, y los masculinos el 100%, un 10%. Respondieron que sería los femeninos respondieron sí un 57% en la naturaleza y los masculinos un 60%. Los femeninos respondieron no sé un 21% y los masculinos un 30%. ¿Alguna vez usted ha visto en cautiverio algún animal en extinción? La base de datos dice lo siguiente. Los femeninos respondieron no un 43% y los masculinos un 40%.
Los femeninos respondieron sí un 43% y los masculinos un 80%. Los femeninos respondieron tal vez un 14% y los masculinos un 80%. 4 tablas dinámicas a base de la encuesta por la estudiante Sale Garcino Bustamante. Pregunta: ¿cree que deberíamos hacer alguna marcha contra las personas que matan animales que están protegidos? De los encuestados, el mayor porcentaje de los que votaron fue no. Fueron los hombres, que representa el 20%, a diferencia de las mujeres que votaron, que representa el 7%. De los que votaron sí, el mayor porcentaje fueron las mujeres, que representa el 79%, a diferencia de los hombres que votaron con un 30%. De los que votaron tal vez, el mayor porcentaje lo tienen los hombres, con un 50%, a diferencia de las mujeres, que tienen un 15%. Y aquí mostramos que a base de esta tabla pudimos hacer un gráfico. ¿Usted qué cree que hace que la extinción avance más rápido? De los encuestados, los hombres y las mujeres, que llegan a representar el 100%, respondieron que el culpable de que se extinga más rápido los animales es el humano. ¿Considera que se tendría que dar más importancia al tema de la extinción de los animales? De los encuestados, el mayor porcentaje fue sí, que representan las mujeres con un 85%, a diferencia de los hombres, que votaron con un 50%. De los que votaron no, el mayor porcentaje fueron los hombres, que representa el 10%, a diferencia de las mujeres, que no votaron por esa respuesta. Y de los que votaron tal vez, el mayor porcentaje lo tienen los hombres, con un 40%, a diferencia de las mujeres, que tienen un 15%. Y aquí está la tabla con el gráfico. Cuatro tablas dinámicas por la estudiante Fiorella Guamanicuña. Interpretación. De un total de 100 encuestados que les preguntaron cómo incentivar a las personas para no prolongar la extinción de animales, el 7% de femeninos dijo pidiendo mensajes de ayuda y el 0% de masculinos dijeron pidiendo mensajes de ayuda. El 92% de femeninos dijo haciéndoles conocer acerca de los peligros que no solo corre la especie sino toda la naturaleza, y el 100% de masculinos dijeron lo mismo. De un total de 100 encuestados que respondieron a la pregunta de ¿qué relación tienen los animales en peligro de extinción con los animales en cautiverio?, el 57% de femeninos dijeron que los dos corren peligro de desaparecer y el 40% de masculinos dijeron que los dos corrían peligro de desaparecer también. Mientras que el 42% de femeninos dijeron que los dos son tomados en cuenta como especies en peligro y 30% de masculinos dijeron lo mismo. El 0% de femeninos dijeron que los dos comparten los mismos hábitats y el 30% de masculinos dijeron que los dos comparten el mismo hábitat. Tabla dinámica número 3. Interpretación. De un total de 100 encuestados, a la pregunta ¿conoce medidas que se hayan tomado para solucionar este problema?, el 28% de femeninos dijeron que no y el 40% de masculinos dijeron que no. En cambio, el 21% de femeninos dijeron que sí y el 40% de masculinos dijeron que sí también. Dijeron el 50% de femeninos tal vez y el 20% de masculinos tal vez. Tabla dinámica número 4. Interpretación.
De un total de 100 encuestados, el 21% de mujeres dijeron que sí a la pregunta de ¿conoce cuántas especies han desaparecido por causa del hombre? Mientras que 30% de masculinos dijeron que sí a la pregunta. El 50% de femeninos dijeron que no y el 10% de masculinos dijeron que no. Y por último, el 28% de femeninos dijeron tal vez y el 60% de masculinos dijeron tal vez. ¿Usted cree que para el año 2050 más del 50% de las especies que hay actualmente en la Tierra se podrían extinguir? Femenino, el 57.14 dijo que sí. El 42.86% dijo no sé. El masculino, el 80% dijo que sí y el 20% dijo no, no sé. En total general serían 100%. ¿Sabes qué animales se están extinguiendo recientemente? En femenino, el 21.43% dijo no. El 57.14% dijo sí. Y el 21.43% dijo no sé. Masculino, el 10% dijo no. El 60% dijo sí y el 30% dijo no sé. ¿Crees que la mayoría de las personas se van a preocupar por este caso de la extinción de los animales? En femenino dijo que el 21.43% que sí, el 50% dijo que no y el 28.57% dijo tal vez. Masculino, el 30% dijo que sí, el 10% dijo no y el 60% dijo tal vez. ¿Cuántos animales crees que están en peligro de extinción? Según los encuestados, en femenino el 7.14% dijo de 0 a 2000. El 35.71% dijo que desde 2000 a 4000. Y en 57.14% dijo de 4000 a más. El masculino, el 10% dijo de 0 a 2000. Y el 40% dijo de 2000 a 4000. Y el 50% dijo de 4000 a más. El total general, 1000. Conclusiones. En el 2009 el país con más animales en peligro de extinción era Ecuador, y en ese tiempo Perú no estaba en la lista. Pero actualmente el primero en la lista es México, y el último de los 10 países con más animales en extinción es Perú. En el siglo XVI hicieron las primeras reglas para evitar la extinción, pero lo que querían es que aumentara el número de animales para que luego vuelva a pasar esto. La especie más amenazada de extinción en el Perú son las aves. El 72% de los animales que hay están en peligro vulnerable y el 2% en peligro crítico de extinción. Sobre la pregunta, ¿crees que si la humanidad desapareciera, los animales estarían viviendo una mejor manera? El 54.17% de los estudiantes encuestados dicen que sí es culpa del humano. Si el humano tomara más conciencia sobre el peligro que lleva a la extinción de una especie, no habría tanta destrucción de ecosistemas ni talación de árboles. En pocas palabras, no habría pérdidas. Recomendaciones. Compartiendo y diciendo las consecuencias de la extinción de una especie. Evitando la caza o matanza de animales o su exceso de consumo innecesario. Evitando la contaminación o quemar basura, ya que al contaminar también esto afecta a los animales que están en peligro de extinción. Evitando o denunciando a la caza o venta ilegal de sus pieles o objetos hechos por su piel. Respetar los lugares restringidos y las
las reservas o ayudar a que hagan unas nuevas para que tengan más cuidado con nuestros animales. ¿Qué hacer para evitar la extinción? No consuma carne de fauna silvestre. No compre animales salvajes. Denuncia ante la Guardia Nacional a aquellos que comercializan con otras especies en peligro de extinción. Haga comprender a familias y amigos la importancia de conservar la fauna, la flora y la naturaleza en general.